3. Lenin comienza su actuación revolucionaria, la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera de Petersburgo. Vladimir Ilich Lenin, fundador del bolchevismo, nació en la ciudad de Simbirsk, hoy Ulyanovsk, en el año 1870. En 1887 ingresó en la Universidad de Kazán, pero a poco de esto fue detenido y expulsado de la universidad por tomar parte en el movimiento revolucionario estudiantil. En Kazán, Lenin ingresó en el círculo marxista organizado por Fedoseyev. Al trasladarse Lenin a Samara, se formó enseguida en torno a él el primer círculo marxista de esta ciudad. Ya entonces Lenin asombraba a cuantos le conocían por su conocimiento del marxismo. A fines de 1893, Lenin se trasladó a Petersburgo. Sus primeras intervenciones produjeron una fuerte impresión en los que asistían a los círculos marxistas de Petersburgo. Su conocimiento extraordinariamente profundo de la obra de Marx, su capacidad para aplicar el marxismo a la situación económica y política de la Rusia de aquel tiempo, su fe ardiente e inquebrantable en el triunfo de la clase obrera, su formidable talento de organizador, todo esto convirtió a Lenin en el dirigente indiscutible de los marxistas de Petersburgo. Los obreros más avanzados, a los que enseñaba en los círculos de estudios, sentían por Lenin un gran cariño. Nuestras lecciones cuenta en sus recuerdos el obrero Babushkin, hablando de la actuación de Lenin en los círculos obreros. Tenían un carácter muy animado, muy interesante. Todos estábamos contentísimos de aquellas lecciones y no nos cansábamos de admirar la inteligencia de nuestro profesor. En 1895, Lenin unificó todos los círculos obreros marxistas que funcionaban en Petersburgo, eran ya cerca de 20, en la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera. Era un paso preparatorio hacia la creación de un partido obrero marxista revolucionario. Lenin trazó a esta unión de lucha la misión de vincularse más estrechamente con el movimiento obrero de masas y dirigirlo políticamente. Propuso pasar de la propaganda del marxismo entre el número reducido de obreros avanzados, congregados en círculos de propaganda, a la agitación política candente entre las grandes masas de la clase obrera. Este viraje hacia la agitación de masas tuvo una importancia muy grande para el desarrollo posterior del movimiento obrero en Rusia. En la década del 90 del siglo pasado, la industria rusa atravesaba por un periodo de prosperidad. Aumentaba el número de obreros, el movimiento proletario se fortalecía. De 1895 a 1899 no bajó de 221.000, según datos incompletos, el número de obreros que se pusieron en huelga. El movimiento obrero se convirtió en una fuerza importante en la vida política del país. La misma realidad se encargaba de confirmar las ideas de los marxistas, defendidas por estos en su lucha contra los populistas, acerca del papel de vanguardia de la clase obrera en el movimiento revolucionario. Bajo la dirección de Lenin, la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera combinaba la lucha de los obreros por sus reivindicaciones económicas, mejoramiento de las condiciones de trabajo, limitación de la jornada de trabajo, aumento de salario, etc., con la lucha política contra el zarismo. La Unión de Lucha educaba políticamente a los obreros. La Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera de Petersburgo fue, bajo la dirección de Lenin, la primera organización de Rusia que llevó a cabo la fusión del socialismo con el movimiento obrero.
Cuando estallaba una huelga en cualquier fábrica, la Unión, que conocía magníficamente a través de los obreros que tomaban parte en sus círculos de estudios la situación de cada empresa, reaccionaba inmediatamente con la publicación de hojas y proclamas socialistas. En estas hojas se denunciaban los abusos de que los patronos hacían objeto a los obreros. Se explicaba cómo debían luchar estos para defender sus intereses y se reproducían sus reivindicaciones. Estas hojas contaban toda la verdad acerca de los horrores del capitalismo, de la mísera vida de los obreros, de su trabajo brutal y agotador, con jornadas de 12 a 14 horas, de su carencia total de derechos. Y en estas mismas hojas se formulaban las reivindicaciones políticas correspondientes. A fines de 1894, Lenin redactó, con intervención del obrero Babushkin, la primera de estas hojas de agitación y una proclama dirigida a los huelguistas de la fábrica de Semianikov de Petersburgo. En otoño de 1895, Lenin escribió otra proclama a los obreros en huelga de la fábrica de Thornton. Esta fábrica era propiedad de unos capitalistas ingleses que obtenían millones de ganancias. La jornada de trabajo en esta empresa era de más de 14 horas y los tejedores ganaban unos 7 rublos al mes. La huelga terminó con el triunfo de los obreros. En poco tiempo, la Unión de Lucha editó decenas de hojas y de proclamas de estas dirigidas a los obreros de diversas fábricas. Cada una de ellas levantaba y fortalecía el espíritu de los obreros. Estos veían que los socialistas les apoyaban y les defendían. En el verano de 1896 se desarrolló en Petersburgo, bajo la dirección de la Unión de Lucha, una huelga de 30.000 obreros textiles. La reivindicación principal de los huelguistas era la reducción de la jornada de trabajo. Bajo la presión de esta huelga, el gobierno zarista vióse obligado a dictar la ley del 2 de junio de 1897, limitando la jornada de trabajo a 11 horas y media. Antes de dictarse esta ley, no existía limitación alguna. En diciembre de 1895 fue detenido Lenin por el gobierno zarista, pero aún dentro de la cárcel prosiguió su lucha revolucionaria. Ayudaba a la Unión con sus consejos e indicaciones, enviándoles desde su celda folletos y proclamas. En la cárcel escribió Lenin su folleto sobre las huelgas y la proclama al gobierno zarista en la que se ponía al desnudo el despotismo salvaje de aquel régimen. Lenin escribió también en la cárcel un proyecto de programa del partido. Hubo de escribirlo con leche entre las líneas de un libro de medicina. La Unión de Lucha de Petersburgo imprimió un poderoso impulso a la fusión de los círculos obreros en agrupaciones análogas en otras ciudades y regiones de Rusia. A mediados de la década del 90 aparecieron las primeras organizaciones marxistas en Transcaucasia. En 1894 se formó en Moscú la Unión Obrera de esta ciudad. A fines de siglo se constituyó la Unión Socialdemócrata de Siberia. En la década del 90 surgieron también grupos marxistas en Ivanovo, Voznesensk, Yaroslav y Kostromá, los cuales se unieron después para formar la Unión del Partido Socialdemócrata del Norte. En la segunda mitad de esta misma década se crearon también agrupaciones socialdemócratas en Rostov sobre el Don, Ekaterinoslav, Kiev, Nikolayev, Tula, Samara, Kazán, Orejovo, Zuyevo y otras ciudades. La importancia de la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera de Petersburgo estribaba en que esta organización era, según la expresión de Lenin, el primer comienzo serio de un partido revolucionario apoyado en el movimiento obrero. La experiencia revolucionaria de la Unión de Petersburgo había de servir a Lenin en su actuación posterior de base para la creación de un partido socialdemócrata marxista en Rusia. Después de la detención de Lenin y de sus más cercanos compañeros de lucha, se renovó considerablemente la dirección de la Unión de Lucha de Petersburgo. Apareció gente nueva que se llamaba a sí misma joven, denominando a Lenin y a sus compañeros de lucha los viejos.
Esta gente comenzó a seguir una línea política falsa. Declaraba que a los obreros había que llamarlos solamente a la lucha económica contra los patronos y que la lucha política incumbía a la burguesía liberal, a la que correspondía la dirección de la misma. A esta gente se le comenzó a conocer por el nombre de economistas. Los economistas fueron el primer grupo conciliador oportunista que se formó dentro de las filas de las organizaciones marxistas en Rusia.